Mis padres no contestaron durante mi quimioterapia. Mi respuesta de 5 palabras los dejó sin nada que decir. La noche en que mis padres subieron al escenario para recibir aplausos por haberme cuidado durante mi quimioterapia, yo estaba sentada en la primera fila con una peluca que me picaba, las manos frías y una verdad quemándome la garganta. Todos creían que aquella gala benéfica era una celebración de mi vida, de mi lucha y de la fuerza de una familia unida. Pero nadie sabía que, mientras yo vomitaba en una cama de hospital, mientras me temblaban las piernas por los medicamentos y mientras el miedo me apretaba el pecho de madrugada, mis padres no contestaban mis llamadas. Si esta historia llega a tu corazón, suscríbete al canal, porque lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. Yo tenía 12 años cuando me diagnosticaron leucemia. Hasta ese día, mi vida parecía sencilla, casi perfecta desde fuera. Vivíamos en una casa bonita, con un jardín pequeño que mi madre cuidaba como si fuera una revista, y mi padre tenía una empresa de eventos que le permitía vestir trajes caros y hablar con seguridad delante de cualquiera. En las fotos familiares siempre parecíamos felices. Mi madre me peinaba antes de salir. Mi padre me llamaba su pequeña campeona. Y yo creía que eso significaba que, si algo malo pasaba, ellos estarían conmigo. A esa edad, una niña no entiende que algunas personas aman más la imagen de la familia que a la familia misma. Antes de enfermar, mi madre era de esas mujeres que sonreían mucho en público y suspiraban fuerte en casa. Decía que todo debía verse bien, que la gente siempre estaba mirando, que una hija educada no hacía escenas y que una familia respetable no hablaba de sus problemas. Mi padre era más distante, pero yo lo admiraba. Cuando llegaba del trabajo, yo corría hacia él con mis dibujos, mis notas de la escuela o cualquier cosa pequeña que me hiciera sentir importante. Él me daba un beso rápido en la frente y decía que después hablaríamos. Yo siempre esperaba ese después. No sabía que algún día mi vida entera dependería de que alguien respondiera y ellos volverían a dejarme esperando. El diagnóstico llegó después de semanas de cansancio, moretones extraños y fiebre. Recuerdo a mi madre mirando al médico como si él hubiera arruinado su agenda. Recuerdo a mi padre preguntando cuánto duraría el tratamiento, no cómo me sentía. Yo estaba sentada en una silla demasiado grande, con los pies colgando, tratando de entender por qué los adultos hablaban de mi sangre como si mi cuerpo fuera una casa incendiándose por dentro. Cuando el médico dijo quimioterapia, mi madre se llevó una mano al pecho, pero no por mí. Dijo que no sabía cómo iba a explicar aquello en la fiesta de aniversario de la empresa de mi padre. Al principio intentaron actuar como padres preocupados. Me llevaron a las primeras citas. Se hicieron fotos conmigo antes de entrar al hospital y publicaron mensajes largos en redes sociales hablando de fe, fuerza y familia. La gente les escribía que eran un ejemplo, que Dios les había dado una misión, que yo era afortunada de tenerlos. Yo también quería creerlo. Necesitaba creerlo. Cuando uno es niño y se enferma, no solo lucha contra el dolor, también lucha por no perder la idea de que sus padres lo aman. Yo miraba sus publicaciones desde la cama del hospital y pensaba que tal vez, si todos decían que eran buenos, entonces debía ser verdad. Pero la enfermedad no es una foto. La quimioterapia no espera a que alguien tenga tiempo. Los días se volvieron largos, blancos y fríos. Las enfermeras entraban y salían. Las agujas dolían. La comida tenía un sabor metálico. Mi cabello comenzó a caer en mechones que mi madre no quiso ver. Dijo que le afectaba demasiado. Mi padre empezó a tener reuniones importantes justo cuando yo tenía sesiones más fuertes. Mi madre decía que necesitaba descansar porque todo aquello también era duro para ella. Poco a poco dejaron de quedarse conmigo. Primero 1 hora menos, después una tarde entera, después días completos en los que solo aparecían si alguien importante iba a visitar el hospital. Yo llamaba. Esa es la parte que más me cuesta contar. Llamaba cuando me dolía el estómago. Llamaba cuando tenía miedo de dormir. Llamaba cuando veía a otros niños con sus madres sentadas al lado, leyéndoles cuentos o acariciándoles la frente. Llamaba cuando la fiebre subía y la habitación parecía moverse. A veces mi madre no contestaba. A veces mi padre cortaba la llamada después de sonar 2 veces. A veces me escribían luego diciendo que estaban ocupados, que no fuera dramática, que las enfermeras estaban para eso. En mi cabeza de niña yo intentaba justificarlo. Pensaba que quizá no escuchaban el teléfono, que quizá estaban llorando en alguna parte, que quizá el dolor los hacía actuar así.
Entonces apareció Grace. Era una enfermera de turno nocturno, de voz baja y manos tibias. No era mi madre, y jamás intentó fingir que lo era. Pero fue la persona que se quedó cuando todos se fueron. Me ayudaba a respirar cuando el miedo me cerraba la garganta. Me traía hielo cuando la boca me ardía. Me enseñó a contar hasta 10 mientras entraba el medicamento. Una madrugada, después de una sesión horrible, le pregunté si yo era difícil de querer. Ella dejó la bandeja sobre la mesa. Se sentó a mi lado y me dijo que ningún niño enfermo debe ganarse el amor de nadie. Esa frase se me quedó dentro como una luz pequeña. Pasaron meses. Yo adelgacé. Perdí el cabello. Perdí clases, cumpleaños, paseos y la sensación de que mi cuerpo me pertenecía. Mis padres, en cambio, ganaron algo con mi enfermedad. Ganaron atención. Ganaron respeto. Ganaron invitaciones a entrevistas locales. Mi madre comenzó a organizar campañas con mi nombre. Mi padre habló con patrocinadores y dijo que quería ayudar a familias que sufrían lo mismo. En los folletos aparecía mi cara, una foto mía sonriendo débilmente, tomada un día en que yo ni siquiera tenía fuerzas para estar de pie. Debajo decía que el amor de mis padres había sido mi medicina más fuerte. Yo miré esa frase y sentí una vergüenza que no sabía explicar. La gala fue idea de ellos, una noche elegante para recaudar fondos en honor a mi recuperación parcial, aunque yo todavía seguía en controles y apenas podía caminar sin cansarme. Me dijeron que debía estar agradecida, que mucha gente iba a verme, que mi historia podía inspirar. Mi madre escogió mi vestido sin preguntarme. Era azul claro, con mangas que ocultaban mis brazos delgados. También eligió una peluca porque decía que las fotos serían mejores si yo me veía más normal. Esa palabra me dolió más que algunas agujas. Normal. Como si mi verdad fuera algo que debía cubrirse para no incomodar. Cuando entré al salón, todos aplaudieron. Había flores blancas, luces doradas, mesas redondas, copas brillando y pantallas enormes con mi nombre. Vi fotos mías de antes de la enfermedad, cuando tenía el cabello largo y mejillas llenas. Vi también fotos del hospital que yo no sabía que existían. Mi madre las había tomado en momentos en que yo dormía o estaba demasiado débil para decir que no. En una pantalla apareció una imagen mía con los ojos cerrados y mi padre sentado al lado, mirando su teléfono. La gente la interpretó como ternura. Yo recordé que se había ido 5 minutos después porque tenía una reunión. Todos se acercaban a abrazarme con cuidado. Me decían valiente, milagro, guerrera. Yo sonreía porque las niñas educadas sonríen, aunque por dentro estén rotas. Una señora me tomó las manos y me dijo que mis padres eran ángeles. Otra dijo que mi madre era una santa por haber pasado noches sin dormir. Un hombre felicitó a mi padre por no abandonar jamás a su familia. Cada frase me entraba como una piedra. Yo quería decirles que las noches sin dormir fueron de Grace, no de mi madre. Que las manos que me sostuvieron no fueron las de mi padre. Que cuando yo llamaba, ellos no estaban. Pero la costumbre de callar pesa mucho cuando te la enseñan desde pequeña. Mis padres estaban radiantes. Mi madre caminaba entre las mesas recibiendo besos, contando detalles de mi tratamiento como si hubiera estado presente en cada segundo. Mi padre hablaba con donantes y decía que el sufrimiento nos había unido. Yo veía su perfil bajo las luces y me preguntaba si de verdad creía sus propias mentiras. A veces los adultos repiten una versión tantas veces que terminan usándola como abrigo. Tal vez él necesitaba verse como un buen padre. Tal vez mi madre necesitaba que todos la admiraran. Pero yo no necesitaba admiración. Yo necesitaba que respondieran el teléfono. Grace estaba al fondo del salón. No llevaba uniforme, sino un vestido sencillo y una chaqueta gris. Casi nadie la miraba. Para los invitados importantes, ella era solo una enfermera más. Una sombra amable dentro de la gran historia que mis padres estaban vendiendo. Pero para mí era la persona que sabía cuántas veces había llorado sin hacer ruido. Ella me vio desde lejos y me hizo un gesto pequeño con la cabeza, como si me dijera que respirara. Ese gesto me sostuvo más que todos los discursos del mundo. En ese momento pensé que la familia no siempre es quien aparece en las fotos. A veces es quien conoce tu peor noche y aún así vuelve al día siguiente. La música bajó y el presentador subió al escenario. Era un hombre con voz cálida y traje oscuro. Habló de esperanza, de comunidad, de amor incondicional. Dijo mi nombre como si yo fuera un símbolo, no una niña cansada sentada en una silla demasiado grande. Luego anunció que mis padres compartirían unas palabras sobre el camino que habíamos recorrido como familia. El salón aplaudió de pie. Mi madre me miró con una sonrisa dura.
de esas que parecen dulces para los demás, pero ordenan silencio a quien las conoce. Mi padre acomodó su corbata, tomó la mano de mi madre y caminó al escenario como si caminara hacia un premio. Yo sentí que algo dentro de mí se cerraba. No era rabia todavía, era cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado en cada llamada perdida, en cada mensaje sin respuesta, en cada vez que tuve que decirle a una enfermera que mis padres llegarían pronto, aunque yo sabía que no. Miré a mi alrededor. Todos esperaban una historia bonita. Querían creer que el dolor siempre vuelve mejores a las personas. Querían una niña enferma, unos padres heroicos y un final lleno de lágrimas limpias. Pero mi vida no había sido así. Mi vida había sido una habitación blanca, un teléfono mudo y una mujer llamada Grace sentándose a mi lado cuando el mundo se olvidaba de mí. Mi madre tomó el micrófono primero. Su voz tembló de una manera perfecta, como si hubiera ensayado la emoción frente al espejo. Dijo que no existía dolor más grande que ver sufrir a una hija. Dijo que había noches en que le suplicó a Dios cambiar de lugar conmigo. Dijo que mi padre y ella nunca me soltaron la mano. En la pantalla detrás de ellos apareció otra foto mía en el hospital. Yo estaba dormida. Mi madre estaba inclinada sobre mí, besándome la frente. Lo que nadie sabía era que esa foto la tomó una voluntaria durante una visita de 10 minutos. Después de esa foto, mi madre se fue a una cena. El público se conmovió. Algunas personas lloraban. Yo miré mis manos sobre el vestido azul y apreté los dedos hasta que me dolieron. Mi padre se acercó al micrófono y dijo que la enfermedad me había enseñado a luchar, pero que a ellos les había enseñado a ser padres de verdad. Esa frase me hizo levantar la mirada. Padres de verdad. Sentí que el aire del salón se volvía pesado. Grace dio un paso pequeño al frente, como si hubiera sentido el golpe desde el fondo. Mi padre siguió hablando. Dijo que jamás dejaron una llamada sin responder, que jamás permitieron que yo me sintiera sola, que cada lágrima mía había caído también en sus corazones. Ahí comprendí que no solo estaban adornando la verdad, la estaban enterrando delante de mí. Mientras mi padre hablaba, yo intenté recordar alguna noche en que él hubiera estado realmente allí. Busqué en mi memoria como quien busca una moneda perdida en una habitación oscura. Encontré su perfume caro entrando rápido por la puerta. Encontré su voz diciendo que tenía poco tiempo. Encontré su mano tocándome la frente sin detenerse. Encontré su espalda saliendo del cuarto mientras yo levantaba la mano para pedirle que se quedara. No encontré una noche completa. No encontré una llamada respondida a tiempo. No encontré a ese padre que él estaba describiendo frente a todos. Mi madre volvió a tomar el micrófono. Dijo que la enfermedad me había vuelto más fuerte, pero que también había puesto a prueba nuestro amor. La gente asentía conmovida. Ella habló de mis lágrimas como si hubiera secado cada una. Habló de mis náuseas como si hubiera sostenido el recipiente cada vez. Habló de mis miedos como si hubiera dormido en una silla incómoda junto a mi cama. Yo recordé a Grace doblando una manta bajo su cabeza en el turno de madrugada. Recordé su voz diciéndome que no tenía que ser valiente todo el tiempo. Recordé el sonido de mi teléfono marcando el número de mi madre hasta que la llamada caía. Entonces comenzaron a mostrar un video. No sabía que lo habían preparado. En la pantalla aparecieron imágenes de mi vida antes del diagnóstico. Yo corriendo en el jardín, yo soplando velas, yo abrazando a mi madre en una playa, yo subida a los hombros de mi padre cuando era muy pequeña. La música era suave y triste. Después aparecieron imágenes del hospital, editadas como si fueran una película de amor familiar. Mi madre entrando con flores, mi padre sentado junto a la ventana, yo sonriendo débilmente. Nadie mostró las horas en que no venían. Nadie mostró mis mensajes sin respuesta. Nadie mostró a Grace limpiándome la cara cuando me daba vergüenza que alguien me viera así. El video terminó con una frase enorme en la pantalla. Decía que una familia unida puede vencerlo todo. El salón se puso de pie. Yo no me levanté porque las piernas me temblaban, pero todos pensaron que era por debilidad. En realidad, era por la presión de una verdad encerrada demasiado tiempo. Un hombre mayor se acercó a mí, se inclinó y me dijo que debía sentirme orgullosa de mis padres. Yo asentí porque no encontré otra salida. Me preguntó si ellos habían sido mi fuerza. Miré a mi madre, que seguía recibiendo aplausos, y sentí que la niña que yo había sido en el hospital se hacía más pequeña dentro de mí. Esa niña había aprendido a no pedir demasiado. Cuando mis padres no contestaban, yo fingía que no pasaba nada. Cuando alguna enfermera preguntaba si quería volver a llamarlos,
Yo decía que tal vez estaban conduciendo. Cuando Grace me encontraba llorando, yo decía que era por el tratamiento. La verdad era más vergonzosa que el dolor físico. Me daba vergüenza que mis propios padres no quisieran estar. Me daba vergüenza necesitar amor de personas que parecían agotadas de mí. A veces pensaba que quizás mi enfermedad había arruinado sus vidas y que por eso se alejaban. Los niños siempre encuentran la forma de culparse por la frialdad de los adultos. Mi padre pidió un aplauso para el equipo médico, pero lo hizo de una forma extraña, como si ellos fueran personajes secundarios en su historia. Mencionó a médicos, voluntarios y enfermeras sin nombres. Grace quedó perdida dentro de una palabra general. Ella, que había estado conmigo cuando tuve miedo de no despertar. Ella, que había aprendido cuál manta me calmaba. Ella, que me dibujaba estrellas pequeñas en las esquinas de las hojas para que yo completara constelaciones cuando no podía dormir. Mi padre no dijo su nombre. Mi madre tampoco. Porque reconocerla habría sido admitir que alguien más había ocupado el lugar que ellos dejaron vacío. Después del discurso, el presentador anunció que habría una fotografía familiar oficial. Dijo que era importante guardar aquel momento para recordar la victoria del amor. Mi madre bajó del escenario con los ojos brillantes y se acercó a mí. Me acomodó la peluca con dedos rápidos, casi bruscos, y me dijo en voz baja que no arruinara la noche. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si necesitaba sentarme un poco más. Solo dijo que sonriera. Esa palabra, sonrisa, había sido una orden en mi casa desde siempre. Sonríe cuando lleguen visitas. Sonríe para la foto. Sonríe aunque duela. Sonríe para que nadie haga preguntas. Mi padre me ofreció la mano. Había cámaras cerca, así que su gesto fue suave. Lo miré. Por un segundo quise que todo fuera real. Quise que me abrazara sin público. Quise que me dijera perdón. Quise que se arrodillara frente a mí y reconociera que tuvo miedo, que fue egoísta, que no supo ser padre, pero que quería intentarlo. Yo habría aceptado muy poco. Los niños que han sido abandonados por dentro aprenden a vivir de migajas, pero sus ojos no buscaban perdón, buscaban obediencia. Buscaban una hija agradecida que completara la escena. Subí al escenario entre los dos. El salón se veía enorme desde allí. Las luces me cegaban un poco. Podía ver las mesas, las flores, los rostros emocionados, los teléfonos levantados grabando. El presentador me sonrió como si yo fuera parte de una sorpresa dulce. Me preguntó si quería decir unas palabras sobre mis padres. La gente hizo un sonido tierno, esperando que yo dijera algo inocente y conmovedor. Mi madre apretó mi hombro con demasiada fuerza. Mi padre se inclinó hacia mí y susurró que diera las gracias. Me pusieron el micrófono delante y durante unos segundos no salió nada de mi boca. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Miré a Grace. Estaba de pie al fondo, con las manos entrelazadas. Sus ojos no me ordenaban nada. No me pedían que hablara ni que callara. Solo estaban allí. Eso era lo que ella había hecho desde el principio. Estar. En cambio, mis padres estaban a mi lado como dos estatuas brillantes, perfectas por fuera y huecas por dentro. Sentí la presión de los dedos de mi madre en mi hombro. Sentí la respiración de mi padre cerca de mi oído. Sentí que, si callaba esa noche, tal vez iba a callar toda mi vida. Pero todavía no hablé. No en ese momento. El miedo me ganó por unos segundos. Dije gracias con una voz tan baja que casi nadie me escuchó. La gente aplaudió igual. Mi madre sonrió aliviada. Mi padre levantó el brazo como si acabáramos de ganar algo juntos. La foto fue tomada. Los flashes me hicieron parpadear. Después me bajaron del escenario y me llevaron hacia una mesa especial donde varios donantes querían saludarme. Mi oportunidad parecía haberse ido y por un instante me odié por no haber sido más fuerte. Me senté con la garganta cerrada mientras todos seguían celebrando una mentira. Una señora elegante se sentó a mi lado. Tenía perfume dulce y un collar de perlas. Me dijo que su fundación quería donar una gran cantidad para el programa que mis padres estaban creando. Me explicó que el dinero serviría para familias como la nuestra, familias que nunca abandonaban a sus hijos. Sentí un frío extraño subiéndome por los brazos. Ella añadió que mi testimonio podía ayudar a convencer a más donantes. Me preguntó si yo estaría dispuesta a grabar un video diciendo que mis padres fueron mi mayor apoyo. No lo dijo con mala intención. Ella también había creído la historia. Pero esa pregunta abrió una puerta que ya no pude cerrar. Mi madre apareció justo detrás de ella, como si hubiera escuchado cada palabra. Dijo que, por supuesto, yo lo haría. Dijo que me encantaba ayudar.
Dijo que era una niña muy madura y agradecida. Yo la miré, y por primera vez no vi a una madre cansada ni a una mujer asustada. Vi a alguien usando mi dolor como una escalera. Vi sus uñas perfectas sobre el respaldo de mi silla. Vi su sonrisa firme. Vi que no había vergüenza en su rostro. Ni siquiera duda. Entonces entendí que no se trataba solo de una noche. Si yo callaba, mi historia se convertiría para siempre en una herramienta en sus manos. Grace se acercó despacio. Mi madre la vio y su sonrisa cambió. No desapareció, pero se volvió más tensa. Grace saludó con educación y me preguntó si necesitaba descansar. Mi madre respondió por mí. Dijo que yo estaba bien, que no hacía falta exagerar, que ya no estaba en una cama de hospital. Grace no discutió, solo me miró y me preguntó otra vez, directamente a mí. Esa pequeña diferencia me sacudió. Ella me habló como si mi voz importara. Mi madre hablaba sobre mí, Grace hablaba conmigo. Yo quise decir que sí, que necesitaba salir, respirar, desaparecer. Pero mi madre se inclinó y susurró que no hiciera un espectáculo. La palabra espectáculo me golpeó, porque eso era exactamente lo que ellos habían hecho. Un espectáculo con mi enfermedad, un escenario con mis cicatrices, una noche elegante construida sobre mis llamadas perdidas. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue un estallido, fue una decisión lenta, silenciosa, como cuando una puerta se abre sin hacer ruido. Miré a Grace y luego miré la mesa principal, donde mi padre reía con dos hombres importantes. Vi el logo de la campaña detrás de él, con mi nombre escrito en letras doradas. Mi nombre, mi cara, mi dolor. Y de pronto, ya no me pareció miedo lo que sentía. Me pareció justicia esperando permiso. El presentador volvió a subir al escenario para anunciar la última parte de la noche. Dijo que antes de cerrar habría una entrega simbólica de fondos y una declaración familiar para lanzar oficialmente la fundación creada por mis padres. Mi madre aplaudió emocionada. Mi padre me hizo una señal para que volviera al escenario. Yo me levanté despacio. Grace dio un paso conmigo, pero mi madre la detuvo con una mirada. Yo seguí caminando. Cada paso parecía más largo que el anterior. La gente volvió a levantar los teléfonos. Nadie sabía que no estaban grabando una escena tierna. Estaban a punto de grabar el momento en que una niña dejaba de proteger a quienes nunca la protegieron. Cuando volví al escenario, ya no sentía las piernas débiles por la enfermedad, sino por la verdad. Mi padre puso una mano sobre mi espalda y me colocó en el centro, justo donde las luces eran más fuertes. Mi madre se ubicó a mi izquierda, sosteniendo un pañuelo que no necesitaba, preparada para llorar en el momento correcto. El presentador habló de la nueva fundación, de los niños enfermos, de las familias unidas y de la importancia de acompañar con amor. Cada palabra sonaba hermosa para los demás. Para mí sonaba como una puerta cerrándose sobre una niña que había pasado demasiadas noches mirando un teléfono sin respuesta. El donante principal subió con un sobre ceremonial. Era un hombre alto, de cabello blanco y voz tranquila. Dijo que había visto muchas causas, pero pocas historias tan inspiradoras como la nuestra. Nuestra. Esa palabra me dio náuseas. Dijo que mis padres representaban la clase de amor que el mundo necesitaba. Mi madre bajó la cabeza con falsa humildad. Mi padre sonrió como si el dinero ya estuviera en su bolsillo. Entonces el donante se giró hacia mí y dijo que antes de entregar el aporte quería escuchar una frase mía. Algo sencillo. Algo que resumiera lo que significaba tener padres que nunca me dejaron sola. El salón quedó en silencio. Esa vez no fue como antes. Antes me habían pedido dar gracias. Ahora me pedían firmar la mentira con mi propia boca. Mi madre se acercó a mi oído y murmuró que dijera lo ensayado. Yo no recordaba haber ensayado nada, pero sabía a qué se refería. Gracias por salvarme. Gracias por no rendirse. Gracias por ser mis héroes. Frases limpias, fáciles, útiles. Mi padre apretó mi espalda un poco más. Desde fuera parecía un gesto de apoyo. Para mí fue una advertencia. El micrófono estaba frente a mi boca. Mi reflejo apareció en una cámara cercana. Me vi pálida, pequeña, cansada, pero no ausente. Respiré. Y en esa respiración volvió todo. Volvió la primera noche después de la quimio, cuando vomité hasta llorar y mi madre no contestó porque tenía una cena. Volvió el día en que mi padre prometió llegar antes de una punción y apareció cuando ya había terminado, molesto porque yo tenía los ojos rojos. Volvió el mensaje que envié a las 3 de la mañana diciendo que tenía miedo, y las 2 marcas de leído sin respuesta. Volvió Grace sentándose junto a mi cama,
peinando con cuidado los pocos mechones que me quedaban, diciéndome que mi valor no dependía de quién se quedara. El donante sonrió con paciencia. El público esperaba. Mi madre movió apenas los labios. Mi padre dejó de sonreír. Y entonces, por primera vez en meses, mi voz salió clara. No grité, no lloré, no temblé. Solo dije 5 palabras. Ustedes nunca fueron mis padres. Al principio nadie reaccionó. Fue como si el salón entero no hubiera entendido el idioma de la verdad. El silencio cayó de golpe, pesado, incómodo. Mi madre abrió los ojos. Mi padre retiró la mano de mi espalda como si yo quemara. El presentador se quedó inmóvil. En alguna mesa una copa chocó suavemente contra un plato. Mi madre intentó reír, pero el sonido salió roto. Dijo que yo estaba cansada, que los tratamientos dejaban a los niños sensibles, que no debía tomarse literalmente lo que decía una niña después de tanto dolor. Mi padre tomó el micrófono con rapidez y pidió comprensión. Dijo que la enfermedad había sido dura para todos, que a veces los niños imaginan cosas cuando sufren, que yo estaba confundida. Confundida. Esa palabra despertó algo feroz dentro de mí. Durante meses me habían hecho dudar de mi propio dolor. Esa noche querían hacer dudar a todos de mi memoria. Pero yo ya no estaba sola en una habitación blanca. Había testigos, había cámaras. Había una verdad que quería respirar. Tomé el micrófono antes de que mi padre pudiera alejarlo. Pesaba más de lo que esperaba. Miré al público, no a ellos. Dije que durante mi quimioterapia llamé muchas veces. Dije que mi madre no contestó. Dije que mi padre leyó mensajes y no respondió. Dije que hubo noches en que pregunté a las enfermeras si mis padres vendrían, aunque ya sabía que no. Dije que no necesitaba discursos, flores ni campañas. Necesitaba que alguien se quedara sentado a mi lado cuando el miedo no me dejaba dormir. Mi voz se quebró un poco al decir eso, pero no me detuve. Una niña puede quebrarse y seguir diciendo la verdad. Mi padre se puso rojo. Me dijo por lo bajo que bajara el micrófono. Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de pánico. Miró al público como buscando rescate. Dijo que ella había sufrido mucho, que nadie entendía lo que era ver a una hija enferma, que a veces tuvo que alejarse para no derrumbarse. Yo la escuché y por un momento vi a la niña que todavía quería perdonarla. Esa parte de mí quiso aceptar cualquier explicación, pero entonces recordé que alejarse una tarde por dolor no es lo mismo que abandonar llamadas durante meses. Tener miedo no te convierte en víctima de la persona que necesitaba tu cuidado. Grace subió al escenario. No corrió. No hizo drama. Caminó con calma, llevando una carpeta contra el pecho. Mi madre la miró como si fuera una enemiga. Mi padre preguntó quién le había permitido intervenir. Grace no respondió a su tono. Se acercó al presentador y le dijo que, si estaban usando mi historia para recaudar fondos, entonces la historia debía contarse completa. Hubo un murmullo en el salón. El hospital director, que estaba en una de las primeras mesas, se levantó con expresión preocupada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Yo no sabía qué había en esa carpeta, pero sabía que Grace no habría subido si no fuera necesario. Mi madre dijo que una enfermera no tenía derecho a hablar de asuntos privados. Grace la miró con una tristeza firme y respondió que el abandono de una menor durante tratamiento no era un asunto de imagen familiar. No levantó la voz, pero cada palabra llegó hasta la última mesa. Mi padre intentó interrumpir. Dijo que aquello era una difamación, que llamarían a abogados, que nadie podía probar nada. Grace abrió la carpeta, sacó copias de registros de llamadas al contacto de emergencia, notas de ausencia de acompañantes, reportes de turnos nocturnos y solicitudes firmadas por el hospital para que un adulto responsable estuviera presente en ciertas fases del tratamiento. El salón cambió. Antes había emoción. Ahora había incomodidad. Antes miraban a mis padres con admiración. Ahora los miraban como si acabaran de quitarles una máscara delante de todos. Grace explicó que no iba a revelar detalles médicos innecesarios, pero que existían registros de múltiples ocasiones en que el equipo intentó contactar a mis padres sin éxito. Dijo que, en momentos críticos, ella y otros profesionales tuvieron que acompañarme porque nadie de mi familia respondía. No dijo que ella fue mi familia. No lo necesitó. Todo el mundo lo entendió. Mi madre se llevó una mano al pecho, pero esta vez nadie pareció conmovido. El donante principal bajó el sobre lentamente. Su rostro había cambiado. Preguntó a mi padre si los documentos eran falsos. Mi padre no respondió de inmediato. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión.
Luego dijo que todo estaba siendo malinterpretado, que una familia enfrenta una enfermedad como puede, que él tenía responsabilidades económicas, que mi madre estaba emocionalmente destruida. Yo lo escuché justificar cada ausencia con palabras adultas: responsabilidades, estrés, dolor, trabajo. Pero ninguna de esas palabras respondió la pregunta más simple de mi infancia: ¿por qué no contestaron cuando llamé? El presentador pidió que apagaran algunas cámaras. Nadie obedeció por completo. Los teléfonos seguían grabando desde las mesas. Mi madre se acercó a mí, ya sin sonrisa, y me dijo que estaba destruyendo a la familia. Esa frase me atravesó, pero no como ella esperaba, porque entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Para ella, la familia era la reputación. Era el apellido limpio. Era la foto perfecta. Yo no estaba destruyendo una familia. Estaba mostrando el hueco donde debería haber existido una. Me aparté un paso. Fue un paso pequeño, pero para mí fue como cruzar un océano. Grace se puso a mi lado sin tocarme, dejando que yo eligiera. Eso también era amor. No invadirme. No usarme. No hablar por mí cuando yo podía hablar. El donante pidió leer los documentos. El hospital director se acercó, serio, y confirmó que los registros parecían auténticos y que se abriría una revisión interna y legal sobre el uso de mi imagen en la campaña. Mi padre perdió el control. Dijo que todo era una trampa, que Grace quería protagonismo, que yo había sido manipulada por adultos resentidos. Entonces miré a mi padre y dije la frase que de verdad lo dejó sin nada que decir. No me manipuló, me respondió. Nadie aplaudió y agradecí que nadie lo hiciera. Aquello no era un espectáculo de victoria. Era una herida abierta en una sala llena de flores. Mi madre se quedó llorando, pero por primera vez sus lágrimas no ordenaban nada. Mi padre buscó apoyo entre los invitados y encontró miradas desviadas. El donante guardó el sobre y anunció que no entregaría fondos a una fundación basada en información cuestionable. Dijo que el dinero se redirigiría a un programa de apoyo directo para niños hospitalizados sin acompañamiento familiar constante. Cuando lo dijo, sentí que algo pesado se desprendía de mis hombros. Mi dolor no iba a servir para limpiar la imagen de mis padres. Iba a servir para que otros niños no se sintieran tan solos. Mi madre susurró mi nombre. Por primera vez en toda la noche, sonó como una súplica real, no como una orden. La miré. Quise sentir odio, pero lo que sentí fue cansancio. Un cansancio profundo, triste, lleno de años aunque yo solo tuviera 12. Ella extendió una mano hacia mí. Yo miré esa mano perfecta, la misma que había acomodado mi peluca para las fotos, la misma que no sostuvo el teléfono cuando yo llamaba llorando. No la tomé. No porque quisiera castigarla, no porque no me doliera. No la tomé porque esa noche entendí que amar a alguien no significa permitirle seguir borrándote. Después de la gala, todo cambió de una forma que nadie pudo controlar. Los videos comenzaron a circular antes de que llegáramos a casa. Algunos invitados los enviaron a otros familiares, otros a periodistas locales, otros a personas del hospital. En pocas horas, la historia de mis padres heroicos se convirtió en otra cosa. Ya no hablaban de una familia ejemplar, sino de una niña que había dicho 5 palabras delante de todos y de una enfermera que había mostrado la verdad. Yo no vi los videos esa noche. Grace me llevó a una sala tranquila del mismo edificio. Me dio agua y me preguntó si quería sentarme. Esa fue la primera decisión que alguien me permitió tomar después de todo. Mi padre entró minutos después, furioso, acompañado por mi madre. Ya no había donantes cerca, así que no fingieron ternura. Me dijo que no entendía el daño que había causado. Dijo que por mi culpa la fundación podía perderse, que la empresa podía verse afectada, que la gente era cruel cuando olía escándalo. Mi madre lloraba en silencio, pero cada tanto me miraba como si yo fuera una desconocida. Esperé que alguno preguntara si yo estaba bien después de haber contado algo tan doloroso. No lo hicieron. Hablaron de reputación, de abogados, de consecuencias, de cómo arreglar la situación. Ni una sola vez hablaron de las noches en que no contestaron. Grace no levantó la voz. Les dijo que cualquier conversación conmigo debía hacerse en presencia de un trabajador social o un representante adecuado, porque yo era menor y acababa de revelar una situación grave. Mi padre se burló. Dijo que ella se creía mi salvadora. Grace respondió que no era mi salvadora, que solo había hecho lo que un adulto responsable debía hacer. Esa frase lo enfureció más.
Mi madre dijo que nadie sabía cuánto había sufrido ella. Grace la miró con una paciencia triste y dijo que sufrir no la autorizaba a desaparecer. Yo bajé la mirada. Esa era la verdad entera en una frase. Sufrir no te da permiso para abandonar a quien depende de ti. Los días siguientes fueron confusos. Hubo llamadas del hospital, entrevistas que no acepté, familiares que aparecieron de pronto diciendo que siempre sospecharon algo, aunque nunca preguntaron cuando yo estaba enferma. Mi tía Clara vino a verme con una cara llena de culpa. Dijo que mi madre le había contado que yo no quería visitas, que estaba muy sensible, que los médicos recomendaban tranquilidad. Yo la escuché sin saber qué sentir. Durante meses pensé que toda mi familia me había olvidado. Después descubrí que parte de ese olvido había sido construido por mis padres para que nadie notara su ausencia. La mentira había tenido muchas paredes. También descubrí que mi padre había usado mi imagen para conseguir contactos, donaciones y prestigio. No todo el dinero había sido robado, pero sí había sido manejado de una forma oscura, mezclada con gastos de eventos, promoción y campañas que beneficiaban más su nombre que a los niños enfermos. Mi madre había aprobado publicaciones donde decía que dormía junto a mí cada noche. Cuando le preguntaron por qué, dijo que era una forma de hablar. Una forma de hablar. Yo pensé en la silla vacía junto a mi cama. Pensé en la luz azul del teléfono. Pensé en Grace entrando a las 3 de la mañana. Algunas mentiras no son exageraciones. Son robos. El hospital inició una revisión formal. Servicios de protección infantil también fueron llamados. No voy a fingir que todo se resolvió como en una película, porque la vida real no funciona así. Hubo entrevistas incómodas. Hubo adultos tomando notas mientras yo contaba cosas que me daba vergüenza recordar. Hubo noches en que me sentí culpable por haber hablado. Mi madre me mandó mensajes diciendo que yo estaba destruyendo su vida. Mi padre me envió uno diciendo que algún día entendería los sacrificios que habían hecho. Yo leí la palabra sacrificios muchas veces. No pude encontrar en ella ninguna llamada respondida. Durante ese proceso, Grace siguió cerca, pero siempre con límites claros. No quiso convertirse en heroína de Internet. Rechazó entrevistas. Dijo que la historia no era sobre ella. Aún así, para mí, ella era el punto firme en medio de todo. Una tarde me llevó al jardín del hospital, donde había bancos de madera y plantas que olían a tierra mojada. Me dijo que decir la verdad no siempre se siente como libertad al principio. A veces se siente como perderlo todo. Yo le pregunté si había hecho mal. Ella me respondió que una niña no hace mal por contar dónde le dolió. Esa frase me acompañó más que cualquier terapia. Mis padres intentaron recuperar el control varias veces. Mi madre pidió una reunión conmigo. Acepté solo porque había una psicóloga presente. Llegó sin maquillaje por primera vez en mucho tiempo. Parecía más pequeña. Me dijo que se había sentido aterrada al verme enferma, que no soportaba los hospitales, que cada vez que sonaba mi llamada sentía que iba a recibir una noticia horrible. Yo la escuché. Parte de mí quiso abrazarla, pero entonces dijo que yo debía entenderlo. Esa frase cerró mi corazón. Yo era la niña con cáncer. No era mi trabajo entender por qué mi madre no podía ser madre. Mi padre fue diferente. Él no pidió perdón. Habló de presión económica, de mantener la casa, de pagar tratamientos, de sostener a la familia. Cuando la psicóloga le preguntó por las llamadas ignoradas, dijo que no recordaba tantas. Cuando le mostraron registros, dijo que quizás estaba conduciendo, en reuniones, resolviendo cosas importantes. Cosas importantes. Esa expresión me hizo llorar. No porque fuera nueva, sino porque confirmaba lo que yo ya sabía. Para él, mi miedo no había sido importante. Mi soledad no había sido urgente. Mi voz al otro lado del teléfono no había sido suficiente para hacerlo detenerse. Pasaron meses antes de que pudiera hablar de la gala sin temblar. La fundación de mis padres nunca se lanzó. El donante principal cumplió su promesa y apoyó un programa real para niños hospitalizados sin compañía constante. No llevaba mi nombre, y eso me gustó. No quería ser una marca. Quería que otros niños tuvieran a alguien a quien llamar. El programa organizó turnos de acompañamiento, apoyo psicológico, transporte para familiares que sí querían estar pero no podían, y voluntarios preparados para no reemplazar a nadie, solo para no dejar a un niño solo en el peor momento. Cuando me contaron eso, lloré de una forma distinta. No de tristeza, de alivio. Mi relación con mis padres nunca volvió a ser la misma. Algunas personas esperaban que yo dijera que los perdoné y que todo sanó con el tiempo. La gente ama los finales limpios.
Pero hay heridas que no se cierran solo porque los demás quieren sentirse cómodos. Yo aprendí que perdonar, si algún día llega, no significa volver al lugar donde te rompieron. Aprendí que una disculpa sin responsabilidad es otra forma de manipulación. Aprendí que los padres también pueden fallar de maneras profundas y que una niña no debe cargar con la vergüenza de esas fallas. Con el tiempo, empecé a recuperar pequeñas partes de mí. Volví a estudiar poco a poco. Mi cabello comenzó a crecer, primero suave y extraño, luego más fuerte. Dejé de usar la peluca que mi madre había elegido y aprendí a mirarme al espejo sin pedir permiso a nadie. Algunos días seguía sintiéndome frágil, otros días me sorprendía riendo por cosas tontas. Grace seguía en mi vida, no como una madre sustituta de cuento, sino como una adulta que me demostró que el cuidado existe. Venía a mis controles cuando podía. Me llevaba libros. Me recordaba que mi historia no empezaba ni terminaba con el abandono. Una tarde, mucho después, recibí una carta de mi madre. La leí sentada en mi cama. Decía que estaba en terapia, que estaba empezando a entender el daño que había hecho, que no esperaba que yo confiara en ella de inmediato. Por primera vez no me pidió que negara mi dolor. No sé si esa carta fue suficiente. Creo que no, pero fue distinta. Mi padre nunca escribió una carta así. Él siguió defendiendo su versión durante mucho tiempo. También aprendí que no todas las personas que te hieren están dispuestas a mirar lo que hicieron, y que uno puede seguir viviendo aunque nunca reciba la disculpa que merece. A veces vuelvo mentalmente a esa gala. Veo las flores, las luces, el vestido azul, la mano de mi madre en mi hombro, la sonrisa de mi padre esperando obediencia. Veo a la niña que fui, temblando frente al micrófono. Me gustaría abrazarla. Me gustaría decirle que no era ingrata, que no era cruel, que no estaba destruyendo nada valioso al contar la verdad. Estaba salvándose. Porque hay silencios que parecen educación, pero en realidad son jaulas. Y hay frases cortas que abren puertas que llevaban años cerradas. Mis 5 palabras dejaron a mis padres sin nada que decir, porque no eran un insulto. Eran un espejo. Ustedes nunca fueron mis padres. No significaban que yo no hubiera deseado que lo fueran. Significaban que la paternidad no se demuestra en discursos, ni en fotos, ni en publicaciones llenas de corazones escritos por otras personas. Se demuestra contestando cuando tu hija llama desde una cama de hospital. Se demuestra llegando aunque tengas miedo. Se demuestra quedándote cuando no hay cámaras. Grace no necesitó llamarse mi familia para actuar como una. Mis padres tenían el título, pero ella tuvo la presencia. Hoy cuento esta historia no porque quiera venganza, sino porque sé que hay alguien escuchando que también ha sido obligado a sonreír para proteger a quienes lo hirieron. Tal vez no fue durante una enfermedad. Tal vez fue en una herencia, en una boda, en un divorcio, en una casa donde todos fingían amor mientras alguien lloraba en silencio. Quiero decirte algo que a mí me habría salvado antes. No tienes que convertir tu dolor en una versión cómoda para los demás. No tienes que agradecer abandono solo porque vino disfrazado de familia. No tienes que callar para que otros sigan pareciendo buenos. La noche de la gala perdí la familia que el mundo creía que tenía, pero encontré la verdad de la familia que necesitaba. No fue perfecta, no fue fácil, no fue sin lágrimas, pero fue real. Y después de meses esperando llamadas que nunca llegaron, aprendí que mi voz también podía responder por mí. Cuando salí de aquel salón tomada de la mano de Grace, mis padres quedaron rodeados de flores, cámaras y una reputación cayéndose en pedazos. Yo salí cansada, asustada y libre. Por primera vez, nadie estaba escribiendo mi historia sin permiso. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, comenta qué habrías hecho tú en mi lugar y comparte este video con alguien que necesita recordar que la verdad también puede salvar una vida.